Aparte había dicho que yo no iba a subir clases. No creo que sea la manera adecuada de trabajar. Pero bueno, de todas maneras, ahorita tenemos tiempo. Si no lo han hecho, pues empiecen a hacerlo para que les vayan surgiendo dudas y me puedan ir preguntando. Porque si no hacen ese esfuerzo y no me preguntan, pues entonces, ¿cómo van a quedar con un conocimiento adecuado para poder después resolver un examen? Profesora, yo tengo una duda. A ver, dígame. Lo traté de resolver como estuvimos haciendo los ejercicios de la clase pasada, que planteábamos las concentraciones aparentes, pero me queda duda en si en el alfa ya no consideramos como el equilibrio principal. Por ejemplo, en el caso del plomo, que su equilibrio secundario es con 1, 2 y 3 hidroxilos, en esa alfa ya no consideraríamos el del equilibrio principal, que sería con 2 hidroxilos, o sí se consideraría. A ver, déjame poner entonces mi pizarroncito. Este es el de ustedes. Aquí está, que les di el correo. Ahí están los datos. A ver, aquí pusimos las alfas de cada uno de las especies condicionales que íbamos a considerar. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, en el zinc, teníamos que tenía un equilibrio secundario con OH. Pero en nuestro caso, el segundo complejo es el equilibrio principal para el plomo. Entonces, esa concentración de plomo con OH2, perdón, con 2OH, se consideraría... A ver, vamos a checar esta del zinc. En nuestro equilibrio principal, para el zinc, tenemos que el zinc genera un complejo, 2 complejos, 3 complejos con el fosfato, con el OH. Sí. Luego entonces, ¿los estamos tomando en cuenta en el alfa? Eso sí. Eso sí. ¿Qué diferencia hay con el plomo? Que el segundo complejo sería nuestro equilibrio principal porque es el de precipitación. Ajá. Y mi pregunta es si en ese caso se considera en la alfa o no. Si nos vamos a este ejemplo que les di como general, y nosotros vimos que podíamos tener condicional cualquiera de las especies y definir su alfa. Si existe un complejo, si existe, tengo sus datos, lo voy a incluir en mi cálculo.
Tenemos 2 personas en la sala de espera. A ver. Caso del plomo con hidróxido. Es plomo 2 más. Existe el plomo con un OH. Existe el plomo con 2. Bueno, de hecho, no necesita el paréntesis ahí en su escritura. Y existe este complejo. Este tiene carga. Este tiene carga. Si lo escribo así, sus concentraciones, y este tiene carga. ¿Qué me dice esta información? Hay una zona de pH donde el plomo está formando un complejo, otra zona de pH donde está formando un complejo soluble con la misma estructura que el precipitado. Y luego otra zona de pH donde me está formando un complejo con 3 iones OH que tiene carga y que tiene que ser soluble porque tiene carga. Luego entonces voy a tener un diagrama donde considere un pK, otro pK, y así los 3, con las zonas que correspondan. Plomo libre, plomo con 1H, plomo con 2, que es una línea recta, y plomo con 3. ¿Qué puedo yo hacer esto por zonas de predominio para que me quede así? Esto es el log de S'. O que lo puedo hacer con la ecuación completa que corresponda para que me quede así. Entonces aquí tendría plomo libre, el plomo con 1H, plomo con 2 OHs. Aquí estaría el precipitado. Sólido. Y aquí se vuelve a disolver. Este tiene carga. Así. Aquí le puedo colocar también sus zonas de predominio. Ya Jesús les dijo que pueden, sobre el diagrama ya trazado, colocar rectas en los puntos adecuados. En Excel. Realmente si lo presentan en Excel, si lo presentan en papel milimétrico, en hojas de cuadritos tratando de hacer una escala congruente, no importa. Lo importante es que puedan hacer el razonamiento, plantear las ecuaciones necesarias para poder llegar a los diagramas. Profesora, Sí. tengo una duda. El precipitado que puso arriba de la gráfica,
Es solamente en el área de, pues, de la zona del precipitado, ¿no? Sí. La zona del precipitado va a ser, pues, toda el área que esté por arriba de la línea que trazamos. Ok, gracias. Y podríamos decir que cada una de las zonas pues la podríamos pintar de diferente colorcito para que comprendan que están separadas, que son diferentes. Pero esto es una de las estrategias de estudio. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer el trazo de este diagrama, como se los puse aquí, como está planteado. Este es el equivalente con la ecuación completa. No les voy a poner los valores porque pues entonces ya se los estaría resolviendo. Ustedes tienen que encontrar esos valores. Y esta es una estrategia, pero no necesariamente tengo que hacer el diagrama en función del log de la solubilidad condicional. Con Jesús también aprendieron a hacer diagramas en función de log de K', ¿cierto? ¿Cómo daría ese diagrama? ¿Cómo se vería? Ya ustedes han hecho N diagramas de log de K', porque la estrategia que prefiere Jesús muchas veces es esta, ¿no? Log de K' en función de P de lo que sea, de la partícula X que le ponga. Y es muy parecido. La información que podemos obtener haciendo el razonamiento adecuado es semejante, pero visualmente no es igual. Revisen en sus apuntes cómo se ven los diagramas del log de K' de manera general. ¿Quién me puede decir cómo se aprecia la figura? Son como rectas y va cambiando la pendiente de acuerdo a la zona de predominio. Pues es lo mismo que me describe los diagramas que están puestos aquí, ¿no? Al menos porque pues me da las rectas que corresponden a cada zona. Aquí la expresión no es de rectas en porque la ecuación completa es un polinomio. De hecho, yo esperaría que a estas alturas ustedes me dijeran qué función, qué operación matemática puedo hacer para encontrar el punto de inflexión de esta función. Si yo trazo mi diagrama con la ecuación completa, la función va a tener un mínimo. Y en ese punto, lo que voy a tener es la mayor cantidad de precipitado y la menor cantidad de especie en solución. Podemos decir que es el pH de máxima precipitación. Si encontramos este punto, esto es el pH max, así lo puedo llamar, es el pH de máxima precipitación. O mínima solubilidad, que es lo mismo.
máxima precipitación sería igual que mínima solubilidad. Y si lo que me interesa es tener precipitado todo lo más posible, tendría yo que fijar mi pH del medio donde quiera obtener ese precipitado en el valor del pH de mínima solubilidad o máxima precipitación. Entonces, ¿con qué función matemática encontramos ese punto? Esto es cálculo básico, incluso en prepa, ¿lo ven? Ese mínimo es un punto de inflexión. ¿Qué hacemos con una función para encontrar un punto de inflexión? Se deriva. Se deriva. ¿Respecto a qué tendríamos que derivar? Pues respecto a pH. Entonces, si ustedes generan la ecuación completa y la derivan, tendrían ese punto. Pero para que logren hacer eso, uno, tienen que comprender cómo se obtiene la ecuación completa de la que estoy hablando, que sería esta función, y luego cómo derivar un polinomio. Pero eso de cómo derivar el polinomio, pues es tema de matemáticas básicas, universitarias, que seguramente vieron en prepa, y si no en su clase de cálculo de la facultad, pues también debieron haber visto derivadas de un polinomio. Y si no, los libros de cálculo dicen perfectamente, claramente y muy sencillo cómo se hace la derivación de un polinomio. Les comento eso porque puede ser una pregunta de examen y es una habilidad que ustedes deben de tener ya como background a estas alturas de su formación. Entonces, bueno, pues si no se acuerdan cómo, estudienlo. Lo que sí tiene que quedar bien en esta clase es cómo obtener la función. Si hacen la derivada, pueden obtener el punto sin necesidad de trazar el diagrama. Entonces, para un cálculo rápido es más rápido derivar el polinomio que hacer todo el diagrama. Si ya tienen construida una hoja de cálculo, pues entonces solo tendrían que colocar los valores e incluso pueden hacer una hoja de cálculo que automáticamente, dando los valores adecuados para obtener la ecuación, genere la derivada del polinomio. Pero bueno, esa ya también es una habilidad de Excel que deberían de poder desarrollar aparte. Yo no les pongo mis hojas personales de Excel porque mi manera de abordar los cálculos es un poquito diferente a la de Jesús y no quiero hacerlos bolas. Ustedes ya con él estuvieron practicando una manera de hacer las hojas de cálculo.
él usa funciones que facilitan cosas que yo no uso. Entonces, bueno, ahí sí, como dice el dicho, que cada quien tiene su manera de matar no sé qué bichos, pero es decir, cada quien tiene su manera de hacer ciertas cosas. Mientras lleguemos al mismo resultado, pues cualquier estrategia es válida y es correcta. Solo que yo creo que a estas alturas del curso no es adecuado que yo les empiece a explicar otra manera de hacer sus hojas de cálculo cuando ya tienen incluso clases grabadas, porque él sí se las estaba pasando las clases. Entonces, si ya tienen ustedes cómo generar sus hojas de cálculo, pues ya solo es que lo que estamos haciendo aquí, ustedes lo trasladen a una hoja de cálculo generada con las estrategias que ya vieron. Pero para que puedan hacer eso, pues tienen que ver cuál va a ser la ecuación de cada polinomio y cómo la van a sustituir en la hoja de cálculo para que automáticamente les dé los diagramas. Eso es, pues, todo el secreto, ¿no? De esta parte del curso y de todas, porque si ustedes comprenden de qué va el equilibrio que estén estudiando, y de manera general, el hecho de que existen equilibrios colaterales o simultáneos que están afectando a la manera en que se lleva a cabo el equilibrio principal o equilibrio que están estudiando, pues entonces sabrán cómo involucrar todos los datos que podemos tener respecto a esos equilibrios secundarios, relacionándolos con un equilibrio principal, para poder después de la ecuación que resulte hacer un gráfico. Entonces, bueno, preguntas. Recuerden que aquí el objetivo es encontrar los valores de concentración y pH, es decir, una coordenada dentro de un diagrama de este estilo, concentración y pH, es un punto, óptimos para precipitar cuantitativamente a cada uno de ellos al mismo tiempo en aguas residuales. Esto de al mismo tiempo fue un comentario, porque estoy diciendo al plomo, cobre y hierro, a los tres juntos. Y entonces es un punto, una coordenada. Si yo no voy a tener solo un diagrama, aquí pinté un esbozo de cómo podría ser el diagrama de plomo, pero ustedes van a tener otro por acá para otra especie y no sé dónde va a salir el otro. Pues como ven, aquí en este dibujito que hice, que no es igualito a como les tiene que salir. No puedo llegar a la máxima precipitación de los dos que están en color naranja si yo me sitúo por acá abajo, que sería lo óptimo para el plomo. En este nivel de concentración no puedo trabajar los otros dos, las otras dos especies. ¿Por qué? Pues porque están en disolución. Todo lo que esté por debajo de las rectas estará en disolución. Entonces tengo que venirme hasta esta zona, acá.
porque aquí voy a tener el mínimo de solubilidad o el máximo de precipitación de este elemento, el que sea que me represente esa línea, y también tendré precipitado a este, y también tendré precipitado a este, porque estoy por encima de la zona que me delimita la solubilidad. O la zona en que forzosamente están en disolución las especies. ¿Por qué a concentraciones más bajas que la que está marcada por las líneas que determinan el equilibrio o la línea en el caso de hacer este tipo de trazo? Pues porque a concentraciones más bajas no hay suficiente de las especies para formar el precipitado. Y eso está dado por la constante de solubilidad. Entonces, ¿de dónde despejan S'? Pues de la constante de solubilidad condicional. Entonces, tanto para hacer este tipo de diagramas como para hacer este tipo de diagramas, necesitamos la constante de solubilidad condicional. Y eso ya vimos cómo sustituirlo, ¿no? Ahora, yo les dejé la tarea con los complejos hidróxido, porque estamos viendo este equilibrio en función del pH, pero realmente podríamos hacer el mismo estudio en función del P de lo que sea. Por ejemplo, si quiero precipitar sulfuros y voy a precipitar con sulfuro, con el ion S2-, pues entonces podría hacer mi diagrama en función de P de S2-. Si voy a precipitar otra cosa, lo puedo hacer en función de eso. Pero si también afecta el pH, pues también podría trabajar en un diagrama en función del pH. Si forma complejos hidróxido, la especie que voy a estudiar. Y si formara cloruros, y en el medio hay cloruros, pues también puedo interesarme en hacer un diagrama en función de cloruros. O si forma cualquier otra cosa que me interese estudiar. Pero bueno, a ver, yo hablo y hablo porque no me dicen dudas. Díganme dudas. Sí, profesora, ¿cree que podría hacer un ejemplo como nos está diciendo? Pues es que ya hicimos antes los ejemplos de... Acá están... Esto era de fosfatos. Fosfatos en presencia de H+, en diferentes valores de pH. Aquí el equilibrio principal era la formación del precipitado fosfato de zinc en función del pH. ¿Por qué? Pues porque según el pH pueda estar formando complejos el zinc o puede estar protonado el fosfato. Ese es el tipo de ejemplo. Entonces, si quiero precipitar sulfuros, pero el ácido sulfídrico va a estar predominando en diferentes especies a distintos pHs. Y si es un sulfuro de un catión que también forma complejos hidróxido, pasa lo mismo que en este ejemplo. Que no, que es un cloruro. Bueno, pues entonces, el cloruro con protones no tiene mayor problema porque el ácido clorhídrico de 1 molar para abajo estará siempre disociado, pero el catión no. El catión que corresponda, si es un metal, podría estar formando complejos hidróxido. Por lo tanto, también
puede tener una condicionalidad en función del pH. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esta parte, ese ejemplo ya está cubierto. ¿Que hay que reflexionar sobre él? Pues sí. Yo realmente no sé si es más sencillo en este momento para ustedes tener tiempo de hacer tareas. Creo que están ahorrando el tiempo de transporte hacia la facultad. El problema es que todos los maestros piensan igual. Pues sí, pero a ver, yo les dejé un problema. Uno. No es una tarea. No estoy justificando que no lo hiciéramos. Bueno, lo que tenía duda, ya entendí. Solo era hacer el diagrama y encontrar el punto más bajo, ya. Bueno, el punto más bajo o más conveniente, dado que hay un conjunto de especies mezcladas. Desequilibrio, sí. Uh-huh. Uh-huh. Por eso fue la instrucción de trazar los diagramas en un solo eje de coordenadas para juntos ver cuál es la zona o el punto más conveniente para precipitarlos a todos. Profesora, Dígame. es que me refería a que si podría hacer un ejemplo, pero, o sea, un ejercicio como tal, completo pero de la gráfica, para hacer la gráfica. Pues es que, ¿qué es lo que falta? ¿Que ponga una hoja de Excel y meta las ecuaciones? Si ya las tiene. Una vez que tienes las ecuaciones, ya solamente es meterlas a Excel, y es lo que le explicaba. Yo tengo mi estrategia para hacer eso, pero ustedes ya aprendieron una estrategia con Jesús. Y ni quiero que utilicemos tiempo en que yo les explique mi propia estrategia para usar Excel y luego encima los confunda porque es diferente a la que están manejando con Jesús. Entonces, con que tengan hechas las ecuaciones, ustedes ya las pueden poner en Excel con las estrategias de uso del programa que ya aprendieron. Y yo digo que ya aprendieron porque ya vieron una serie de equilibrios en donde han aplicado eso. Ya tienen los diagramas de redox en función de pH, de redox en función de P de L, de acidez, complejación. Cuando menos esos ejemplos ya lo saben hacer. Es lo mismo. Y si no han entendido cómo usar el Excel, yo no tengo idea cuáles son las dudas que le han planteado al doc, no sé. Pero si el uso de Excel no está claro, existe el papel milimétrico, si quieren hacer un trazo adecuado, y pueden hacer uso del papel milimétrico una vez que tienen sus ecuaciones. Al menos la estrategia esta de zonas de predominio la pueden hacer sin ningún problema, aunque no tengan un Excel. Y encontrar este punto de inflexión también lo pueden hacer sin tener un programa. No van a necesitar un programa que les calcule la derivada del polinomio cuando es algo sencillo de hacer. Y de hecho no sé si Excel lo hace, creo que Solver lo puede hacer. Habrá programas que hagan ese cálculo,
Pero para un universitario que ya llevo matemáticas a este nivel, pues, o sea, es así como que... Y además es un polinomio que su grado está dado por el pH, ¿no? pH al cuadrado o h más al cuadrado, en función de h más lo pueden hacer, y les queda un polinomio de grado X en función de concentración de protones. Fácil de derivar. Mucho más que un P de algo, porque eso involucra el logaritmo. Pero no tienen que hacerlo así. O sea, ya a estas alturas se espera que un estudiante de la facultad que ya llevó sus materias del área de matemáticas pueda utilizar todas las estrategias que debe de conocer para aplicarlas en cualquier problema de la vida cotidiana de un químico. Porque para eso se les enseña, ¿no? Para que puedan aplicar después. Pero ¿de quién depende que generen esa capacidad de razonar en función de lo que ya conocen para aplicarlo a lo que viene después? Pues depende de cada persona, de que reflexione realmente utilizando las herramientas que ya tiene. Eso no se los podemos enseñar nosotros. No sé, imagínense si estuviéramos en la prehistoria y lo que los chicos aprendían en las escuelas de aquellos momentos era pues a saltar, a trepar a un árbol, a recolectar algún fruto, yo qué sé, ver qué frutos son los comestibles y cuáles no. Tenían que poner atención en las estrategias que estaban aprendiendo para que a la hora de que tuvieran que, no sé, huir de un tigre, pues supieran trepar a los árboles, o supieran brincar, o supieran nadar, o supieran lo que tuvieran que hacer para lograrlo. Aquí es igual. Muchos siglos después es igual. Se enseñan estrategias para hacer ciertas cosas que la gente tiene que aplicar en un momento dado. Pero, pues hasta el momento que te corretea el tigre es cuando empiezas a aplicarlo solito. ¿Y cuál es el momento en que te corretea el tigre? Pues cuando te enfrentas con una tarea o con un examen. Entonces, no sé cómo enseñarles a hacer esto, no sé, porque pues solo se trata de trasladar la ecuación a un papel, a representarla en un papel. A ver, yo aquí estoy poniendo pH, pero lo que tenemos son OHs. Ustedes ya deben de haber aprendido a trasladar de una escala de pOH a una escala de pH. Esa conversión fue de las primeras cosas que aprendieron al inicio del curso. Entonces, si ahorita en un problema se coloca P de X, lo que sea, ustedes tienen que poder hacer esa transformación de escalas. Si ahí tienen un problema, entonces vemos cuál es ese problema. Pero necesito que ubiquen cuál es la cosa puntual que los atora. Yo creo que es la obtención de las alfas en la ecuación para aplicarla en la gráfica, porque yo creo que teniendo ya la ecuación, ya la gráfica como que es mucho más sencilla, pero en mi caso se me complica
la ecuación matemática que va a dar los valores para poder realizar esa gráfica. O sea, el obtener esta función. La ecuación matemática más que nada, porque al utilizar, o sea, puedo hacer no sé, la utilización del KS con las concentraciones de una u otra especie, pero al trasladarlo con las alfas, para poder ya graficarla con la función del pH, se me complica. ¿A qué te refieres con trasladarlo con las alfas? ¿Qué significa para ti trasladar con las alfas? Porque yo no menciono ese término, no lo conozco. Lo que sé es que tenemos, por ejemplo, aquí con el plomo, no nos vamos más lejos. Tenemos las especies que están puestas arriba, ¿no? Estas. Tenemos un equilibrio de estudio principal que dice que plomo 2 más va a reaccionar con 2 iones OH. No, ahí no lleva paréntesis. Estoy mal, porque no le debí poner paréntesis. Para generar el precipitado. Ese es mi equilibrio principal, es lo que quiero obtener. Sin embargo, la estrategia que les mencioné para hacer el trazo de estos diagramas es en función de la solubilidad. Por lo tanto, debo colocar mi equilibrio principal al revés. Tengo que estudiar cómo se disuelve el precipitado. El precipitado se va a disolver formando un ion plomo 2 más y 2 OH. Ahí está mi equilibrio principal. Hay quien lo pone como en un cuadrito, por ejemplo. Eso, cada profesor hace las anotaciones como le gusta más. Entonces podría ser así, no sé. Este equilibrio principal, luego lo vamos a convertir en condicional. ¿Por qué condicional? Porque resulta que el plomo hace la gracia de formar complejos. Puede existir en estas 3 especies, además del precipitado, del sólido, que es este, puede existir en 3 especies solubles como una función del pH. Y una vez que sabemos eso, pues entonces definimos el equilibrio condicional. Y va a ser este. Bueno, este es el sólido. ¿Sí? Bueno, yo no le voy a poner estas cositas. Se vea menos sucio.
Ujú. Y ustedes ya tendrían que poder plantear cómo expresamos el plomo condicional. Que es lo que hacemos a partir de estas especies, ¿no? Y eso es alfa. ¿Cómo es esta constante? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esta constante? Constante de solubilidad. O log. Ajá. KS. Entonces voy a tener un KS' que va a ser igual a plomo 2 más. Ahora sí, lo voy a poner así. Condicional. Por H al cuadrado. Y tengo una especie condicional que voy a sustituir para tener mi KS condicional. Pero también habíamos visto, y vamos a pasar por acá, que el plomo 2 más condicional es igual al plomo libre que multiplica alfa. Alfa del plomo en función de OH o en función del pH que deberíamos de poder determinar, ¿no? Ya saben cómo. Este es alfa del plomo en función del pH. Entonces, si KS' es igual a plomo condicional por alfa de plomo por OH al cuadrado, El plomo es incondicional, ¿no? Para que al final nos quede que el KS' es igual al KS por el alfa. Ah, sí, es cierto, que sí, tienes razón. Porque ya lo estoy sustituyendo con alfa. Realmente condicional estaría en el paso anterior. Si yo pongo KS condicional es igual a plomo condicional por OH cuadrado. Y luego ya lo sustituyo acá. Ahora, otra cuestión. Si me voy al equilibrio otra vez, sólido, y yo digo que en el equilibrio en función de la concentración en solución, pues voy a tener lo que tenga del sólido cuya actividad es 1 por convención. Y aquí voy a tener S, lo que se disuelva de plomo, S, más 2S. Es lo que se genera. Si lo escribo de manera condicional, pues entonces puedo tener S'.
S'. A la hora de sustituir en la constante, no sustituir, perdón, bueno, sí, le voy a poner así. KS' sería igual a S poner así por 2S cuadrada. Y si lo que quiero es S' para poder hacer mi diagrama, como despejo. Esto finalmente es 4S Sería la cuadrado. raíz cúbica de KS' Vamos a entre 4. vamos a hacerlo por pasitos, ¿no? Si resuelvo esta parte, esto es S. ¿Por qué? Resolviendo esto. ¿Qué me da? 4S a la cuadrada. Ajá. Y si lo multiplico, ¿qué me da? 4S al cubo. Entonces, S, vamos a dejarlo aquí para hacerla sin las comas para que sea más simple. La escritura, esto es igual a ¿qué? Despejando, ya me lo estaban diciendo. Es la raíz cúbica de la KS entre 4. Ahí está. Entonces, log de ese condicional, ¿a qué va a ser igual? Si aquí estoy sustituyendo como S', que ya es con el alfa incluida, ¿no? ¿Al logaritmo de qué? La raíz cúbica de KS. Pues logaritmo de todo esto, ¿no? Donde esta KS tiene que ser, ahora sí le voy a poner las primas. Esta KS tiene que ser la prima. Y esta tiene que ser la especie condicional que viene de acá. De esta, que es esta. Pero bueno, pues hay que hacer la talachita de... Profesora, ¿podría poner la hojita anterior a esa? Es que no terminé de copiar. La hojita así. No, una antes de esta. ¿Una antes de esta? Ajá. Es que me faltó el último pedazo. ¿Este pedacito? Sí, gracias. Ok. Ya, muchas gracias. De nada. Profesora, para Entonces, confirmar, sí, el KS únicamente considera las especies del equilibrio principal, ¿cierto? el KS, a ver, creo que lo O sea, teníamos, ¿no? es independiente del número de equilibrios que tenga, solamente es Es esto. Es constante condicional, porque estamos metiendo el alfa en este caso del plomo, en función de OH. Ok. Entonces, al multiplicarla por alfa, aquí, pues estás considerando los equilibrios colaterales del plomo. El OH no tiene. Ok. Bueno, tiene la formación del agua, pero
pues eso no lo consideramos. Simplemente cuando pones todo en función de pH, pues aquí vas a cambiarlo, ¿no? En lugar de expresar como OH, concentración de OH, pues expresarás la sustitución que corresponda. Recuerden que tenemos que KW es igual ¿a qué? ¿Recuerdan? Para que puedan hacer la transformación. OH por H más. Entonces, si despejo OH, KW entre H más. Y también sabemos por definición que H más es igual a 10 a la menos pH. Y de ahí hacen todas las sustituciones necesarias. Entonces, OH, ¿cómo queda? Quedaba 10 a la menos 14 más el pH, ¿no? Así. Entonces, a la hora de poner todo en función de pH, pues hacemos esa sustitución de aquí. Y si quiero trazar mi diagrama en función de H+, pues tengo que ver cuáles son los puntos, porque aquí tendría, en función de pOH, si esto fuera pOH, aquí tendría a la especie que tiene más OHs, es decir, PbOH3 menos, luego PbOH2, luego PbOH y luego el plomo libre. ¿Por qué? Pues porque a mayor pOH, menor concentración de OHs y por lo tanto menos formación de complejos. Si esto lo traslado a una escala en función de pH, entonces voy a tener lo contrario. pHs ácidos, plomo libre, luego la formación del primer complejo, luego la del segundo, molecular, o solubilidad intrínseca, como sea que le llamen, y luego al final la del tercero. Así. ¿Cuáles son los valores? Estos están dados por las constantes, por las betas, bueno, haciendo el tratamiento de las betas necesario, y luego hay que pasar a escala de pH. Y eso es algo que, pues, ya deben de tener práctica, porque ya lo vieron en acides complejos, ya lo vieron en redox acidez. Y si no lo tienen ahorita en mente fresco, es porque no han estado estudiando. Y necesitan urgentemente irlo haciendo. Si no, en el examen les va a ir mal. No sé cómo están saliendo en los parciales
como han salido en los parciales anteriores, pero pues todo esto es algo que ya deben de tener. Profesora, entonces quedaría el logaritmo de S' es igual al logaritmo de la raíz cúbica de la concentración de plomo por el alfa por la concentración de OH al cuadrado sobre 4. Ok. Podríamos, aquí, en lugar de poner KS', ponemos KS por alfa de plomo, función de OH, entre 4, así. Yo lo que haría en una hoja de Excel, pues es poner mi KS por alfa, donde alfa va cambiando de valores en función del pH. ¿No? Para eso necesito hacer mis columnitas de H más o de pH, como cada quien se acomoda. Para poder calcular KS'. Luego KS entre 4 en otra columna. Luego en otra columna raíz cúbica de tal cosa. Y quizá en una siguiente columna logaritmo de el valor. Ahora, si quieren ponerlo todo en una sola columna, meter toda la ecuación completa, pues también, cada quien. Yo soy de hacer hojas grandotas porque luego prefiero ir buscando así, si existiera algún errorcito, porque se eleva a uno, pues a veces un signo, un número que faltó, un punto que no quedó bien puesto, lo que sea, paréntesis, lo que sea. Es más fácil ubicarlo en una columna, si hago la columna de una operación chiquita, a ubicarlo en un chorizote de ecuación. Pero bueno, pues ahí sí cada quien tiene su estrategia personal, porque incluso los pasos que Jesús les ha enseñado a hacer en el Excel, pues están a consideración de ustedes, ¿no? Cada quien. Bueno, aquí no necesitaba poner esto, sino nada más el DUSP. Entonces, bueno, hay que buscar los valores que vamos a colocar en cada escala, porque ustedes lo que tienen como datos son betas, ¿no? Les di log de KS y luego las betas. Y a partir de las betas de formación de los complejos de hidróxido, ustedes tienen que colocar esto en los DUSP correspondientes, en función de pOH, luego en función de pH, para que puedan hacer el trazo de su diagrama. ¿Eso todo el mundo lo sabe hacer? Sí. Que ya le borré no sé qué. No. Profesora, ¿podría ser más grande la parte del logaritmo de ese prima?
Gracias. Sí. Listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, ¿creen que me puedan mandar entonces la tarea de aquí al jueves? Sí, profesora. Por Pues, favor. yo se la puedo mandar terminando la clase, pero lo que pasa es que a mí no me están saliendo los diagramas como deberían. Bueno, es que me suena lógico en el diagrama del logaritmo de ese, que pues obviamente tiene que ir decreciendo porque pues obviamente las primeras especies son solubles hasta que llega la solubilidad intrínseca del dihidróxido, porque pues ya es ahí donde ya el mismo equilibrio te dice que forma el precipitado. A mí me da una línea recta y después sube. O sea, pero, o sea, sí he metido las ecuaciones como las hemos ido trabajando. Por eso le quería decir que si se lo podía enviar con mis apuntes de cómo lo hice y ver a lo mejor en dónde está la falla. Miren, quisiera que hicieran lo siguiente, a ver si es posible, porque no sé, depende de los recursos que tenga cada quien. Pero yo creo que sería muy conveniente para que lo pueda revisar de la mejor manera. Además me va a tomar tiempo porque tengan en cuenta que esto no es una revisión automática como los ejercicios que les pone el doc. Aquí lo voy a tener que revisar pasito a pasito, pero es importante para ver que lo estén haciendo bien. Entonces, que me pongan en una hoja, puede ser la foto de cómo hicieron estas partes, ¿no? Cómo están definidas, a las ecuaciones a las que llegan, para ver si esa parte está bien hecha. Si esa parte está bien hecha, tal vez el problema es cómo lo están traduciendo al Excel. Entonces, yo esperaría que me mandaran la foto de cómo lo hicieron a manita, así en su cuaderno, cómo determinan las ecuaciones que van a meter a Excel, y luego me mandan el archivo de Excel junto. De Excel, no, de Excel. Para que yo pueda ver en su archivo de Excel si pusieron las ecuaciones de manera correcta. Ok, perfecto, gracias. Estamos. Les advierto que me va a tomar tiempo revisarlo porque tengo muchas cosas que hacer y es revisar todo el trabajo de cada uno, completito. Entonces, no esperen que a la siguiente sesión yo le diga a cada quien que tiene mal. Eso no va a pasar porque pues no voy a tener el tiempo de hacerlo. Pero sí quiero ir revisando para poderles decir, si no, a lo mejor no me da tiempo de decirle a cada quien, pero según lo que yo vea en sus archivos, así como los errores más frecuentes, poderlos decir en una sesión, ¿saben qué? Vi que están haciendo esto mal, esto otro, y ya con esos tips ustedes puedan mejorar su trabajo. Cosa que es muy complicado si nada más tenemos bien o mal un ejercicio marcado según el resultado. Entonces, eso les va a servir a ustedes para poder estudiar los puntos que tengan más flojitos para el examen, al menos el último parcial o para el final ya, según les esté yendo, ¿no? No sé. ¿Hay alguien que esté por exentar? ¿Que tenga ya presentadas todas sus tareas y haya pasado bien sus parciales? Sí, yo. Sí, yo también pasé mis dos exámenes. Los parciales y las tareas completas también. Es que no veo aquí en las ventanitas quién fue quien habló. Hablamos varios. Sí,
Pero como tengo en las ventanitas nada más unos cuantos, por estar viendo la pantalla, pues no vi. A ver, otra vez, o levanten la manita, ¿no? Por favor. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues ojalá que con el último parcial ya puedan exentar. Es posible que el último parcial se los haga en Moodle, que lo ponga en Jesús de la misma manera que los otros, ¿eh? Es posible. A menos de que no pueda hacer eso él y me diga, ¿sabes qué? Pon el examen como tú quieras. Y entonces yo probablemente pondría un ejercicio así. Para ir viendo paso a pasito cómo lo resuelven. ¿Por qué razón? Me parece importante que nosotros podamos localizar cuáles son los puntos más flacos de ustedes, por decirlo así. Y a veces en los exámenes automatizados no podemos hacer eso, ¿no? Podemos ver que les salió mal un problema, pero la razón por la cual les salió mal no la vemos. Entonces, si puedo y si tengo tiempo, y además si Jesús lo determina que lo haga yo así, les pondría un examen con un ejercicio de este tipo. Tal vez más cortito porque pues implica 3 diagramas y es para que ensayen. A mi juicio, un examen debe ser corto para que demuestren en el menor número de pasos posible la mayor parte de las cosas que ustedes saben o deberían de saber. Pero bueno, esos son criterios distintos, ¿no? De cada profesor. Entonces, si me dan chance, se los pondría así. Si me dicen, no, yo lo pongo con todas las preguntas que ya tengo, pues entonces ya les tocará un ejercicio o un examen del tipo de los que ya presentaron. Entonces, bueno, chicos, espero que me manden, por favor, esta tarea de aquí al jueves. Incluso si tienen alguna duda importante que de verdad no les permita seguir haciendo el ejercicio, pónganme un correo. Yo no les prometo que lo voy a contestar y de inmediato que lo reciba, porque la verdad no estoy teniendo tiempo. Ahorita estoy cumpliendo con todo el trabajo de mis clases, de las clases que Jesús en este momento no puede atender y también de la parte administrativa del departamento. Entonces, no me da tiempo de hacer las cosas como quisiera, pero en cuanto tenga un huequito, reviso los correos y contestaré, aunque sea de manera escueta, pero les trataré de contestar las dudas que me pongan, ¿ok? Con eso acabamos en este momento. Y bueno, si todo va bien, si considero que ya más o menos están entendiendo, el jueves empezamos a ver intercambio iónico. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues nos vemos. Cuídense, por favor. Hasta luego. Igualmente, profesora, hasta luego. Bye.